Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Hoy quiero analizar contigo, o iniciar analizando contigo, así como tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Quiero analizar ya analicé las funciones de cada uno. Ahora quiero analizar las tres conductas de las tres áreas de la vida. ¿Cómo es el hombre separado de Dios? Y voy a hablar contigo el tema siguiente: el hombre después del pecado, el ser humano después del pecado. La Biblia lo llama el hombre natural. El hombre después del pecado, la Biblia lo llama el hombre natural. Yo quiero que vayas a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tú eres un creyente hoy, pero antes de ser creyente, tú eras un hombre natural. Ahora eres un hombre nuevo, un creyente en Cristo. Pero dice la palabra, Pablo en el versículo 14 de 2 Corintios 2, pero el hombre ¿qué? Natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Pero hay un detalle, y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Entonces, el propósito de la prédica es que tú conozcas quién es ese hombre natural, cómo ese hombre natural determina su conducta, pero también comprender por qué ese hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, o por qué rechaza las cosas del Espíritu. Pero lo más importante para mí es qué debemos hacer con ese hombre que no entiende el evangelio, que no entiende las cosas de Dios, que no quiere nada de Dios. ¿Qué hacer con él? ¿Quieren saber qué vamos a hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hicieron contigo antes de que tú fueras cristiano? Si alguien te habló, esa mujer, ese hombre tuvo que hacer algo, y vamos a ver qué hizo. Yo creo que tú quieres conocer qué hizo, pero también qué debes hacer con alguien. Puede ser tu hermano, tu familiar, tu vecino. ¿Qué tienes que hacer con esa persona que no quiere nada? Es más, te has encontrado en tu trabajo que llegas, eres una persona cristiana, y de inmediato alguien te rechaza. No capta lo que hay en ti, o capta algo, te rechaza el espíritu de esa persona, rechaza tu espíritu. ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hablar de ese hombre natural, y vamos a hablar de ese hombre adámico, de ese hombre caído en pecado, del ADN adámico. Y tenemos que decir que lo primero que tenemos que entender es que es un hombre creado a imagen de Dios. Es creación de Dios a imagen y semejanza de Dios. Pero en ese estado natural está muerto espiritualmente, porque murió a causa del pecado. Es un ser no nacido de nuevo. Es un ser no regenerado. Vamos a Efesios 2. Mire lo que dice Efesios 2 concerniente a ese hombre natural. Pablo a los efesios, que ya son creyentes, les dice: en esos tiempos, en los tiempos pasados, ustedes vivían, ¿qué cosa? Separados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero enfáticamente lo último dice: ustedes vivían ¿qué? En este mundo sin Dios, ¿y qué? Y sin esperanza. El hombre natural vivía, sí, pero separado de Dios. No era pueblo de Dios, no era
era criatura de Dios, pero no era hijo de Dios. Y como tal, como hijo o no siendo hijo, no tenía herencia, no tenía promesas. Entonces, el hombre natural, en segundo lugar, no entiende, no percibe y no discierne las cosas que son del Espíritu. Ahora, no porque no quiere, sino porque no puede. Anótelo bien claro. No es porque no quiere, sino porque ¿qué? Porque no puede. Yo quisiera, pero no entiendo nada. Vamos a Efesios 2. Mire lo que Pablo también habla de los creyentes antes de ser hijos o antes de ser pueblo de Dios, antes de ser nacidos de nuevo. En el versículo 2:2 de Efesios dice: antes ustedes ¿qué? ¿Estaban qué? Muertos a causa de su desobediencia y de sus poquitos pecados. O sea, estaban muertos a causa de sus pecados. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado nos separa de Dios. ¿Está bien claro? Ahora, Romanos 5, versículo 6, nos habla de las características de un hombre sin Cristo, de un hombre adámico, de un hombre natural. Dice el versículo 6, cuando éramos totalmente ¿qué? Incapaces de salvarnos, no podemos hacer nada para salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, el hombre natural está en pecado, separado de Dios. El hombre natural vive en su estado o condición natural, en el cual nació. Así nació. Así nació, con esa capacidad de pecar. Su comportamiento es de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su instinto. Para ese hombre natural, pecar es natural. Es natural. Es como natural, los que tienen perros en casa, él va a hacer sus necesidades frente a ti, o frente al vecino, o frente a la persona que tú invites a casa. A él no le da pena. Es natural hacer sus necesidades. Entonces, el hombre adámico, el hombre natural, para él natural es pecar. Para él pecar es natural. Vamos a otra vez a Efesios 2 y desde el versículo 1. ¿Qué dice? Versículo 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Pero escucha, le está hablando a cristianos nacidos de nuevo, perdonados. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Qué cosa hacían? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer ¿qué? A Dios. 3. Todos vivían así en el pasado, siguiendo ¿qué? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Seguían, era natural seguir, era natural pecar, dice Pablo. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios no estaba de acuerdo con nuestro proceder en esa vida adámica. Entonces el hombre natural se deja llevar entonces por sus emociones, por sus pensamientos, por sus decisiones. Tiene una voluntad y su voluntad es pecar. ¿Por qué? Porque está desconectado de Dios. Y otra vez digo, para el hombre natural, pecar es ¿qué? Natural.
El hombre natural se deja guiar por su naturaleza. Y yo quiero que veamos 3 categorías de pecado que el hombre natural sigue. No son las únicas que menciona Gálatas 5. Hay 3 categorías, 3 clasificaciones de pecados de la carne del hombre natural. Vamos, por favor. Y carne, Pablo lo dice que es el cuerpo, los músculos, pero también habla en el sentido metafórico. Carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, depravada y corrompida del hombre, y de ahí el contraste carnal y espiritual. Pero eso lo veremos en otra prédica. Vamos a la primera categoría de los pecados naturales de el hombre natural. Están en la Biblia, están escritas. Pablo escribe a los Gálatas para explicarles: el hombre natural tiene esta conducta. Y dice Pablo: yo no quiero que ustedes sean carnales siendo cristianos. Por eso está ahí escribiendo Pablo a los Gálatas como cristianos. Vamos a la primera categoría de pecados, y la primera categoría tiene que ver con el cuerpo, con lo que hacemos en el cuerpo y contra el cuerpo. Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿está claro eso? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué son? Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales. En la TLA leo lo siguiente: todo el mundo conoce la conducta de los que desobedecen los que obedecen a sus malos deseos. Repito otra vez: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen ¿a qué? A sus malos deseos. La palabra deseos está claro ahí. No son fieles en el matrimonio, o sea, perversiones sexuales, adulterio, fornicación, etcétera. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, vicios también. El hombre natural, si no adultera, tiene problemas con vicios, borracheras, etcétera. Pero también hay vicios como la glotonería, la pereza, etcétera. Eso ya no nos vamos a meter ahí. Entonces, todos esos pecados tienen una fuente: el instinto o la inclinación natural del hombre separado de Dios. Ejemplo: el hombre fue hecho con hormonas sexuales, y la sexualidad es parte de la naturaleza. Pero el hombre separado de Dios, hablo hombres, mujeres, y entre ellos están adolescentes. Entonces es natural en el hombre natural, ¿sí?, ver esa parte sexual. Entonces ese hombre, esa mujer, adolescente, joven o adulto, si no usa la razón y su conciencia, solo va a pensar en satisfacer su cuerpo. Va a pensar en la satisfacción que producen las relaciones sexuales, pero no en las consecuencias de violar las normas sociales o naturales. No sé si me estoy explicando. O sea, todos nacemos con ese instinto o con esa naturaleza donde está el área sexual. El hombre natural solo piensa en las cosas de la carne, porque es natural para él. Pero los nacidos de Dios, los nacidos de nuevo, en esa naturaleza que cuando recibes a Jesús no se quita esos instintos, porque son intrínsecos en la naturaleza humana.
tenemos la ayuda del Espíritu Santo para crucificar la carne. ¿Está claro en eso? Entonces, yo le digo a algunas chicas, sobre todo a las chicas, a las niñas, cuando ya uno ve como pastor van creciendo, le digo, oye hija, un gran favor y apréndetelo. Haz las cosas con las neuronas, no con las hormonas. Me da gusto que te gusten, chica, te gusten los niños, excelente. Jovencito, es fantástico que te gusten las niñas, es excelente, pero haz las cosas con las neuronas, no con las hormonas. Entonces el hombre natural que no piensa, que no usa la conciencia, la inteligencia, la razón que Dios le dio, se deja llevar por su instinto. Y de ahí tenemos un montón de problemas. Segunda categoría de obras o pecados de la carne del hombre natural. Estamos en Gálatas 5, versículo 20, en la primera parte. Pecados contra nuestra relación con Dios. Primero fueron pecados contra la carne y de la carne. Ahora, esas actitudes del hombre natural, pecados contra Dios o contra nuestra relación con Dios, que son básicamente dos: idolatría y hechicerías. Idolatría tiene que ver con la adoración, veneración o honra a ídolos o prácticas de idolatría. Hechicería, bueno, magia, acciones para dar lugar a las acciones o manipulación de los demonios. Bien, tercera categoría, pecados contra nuestra convivencia y relación con nuestro prójimo. Primera categoría de pecados del hombre natural, pecados de la carne. Segundo, pecados contra Dios. No porque lo otro no sea pecado contra Dios, sino con nuestra relación con Dios. Vamos. Tercera categoría, pecados contra nuestra convivencia o nuestra relación con el prójimo. Vamos a ir a Gálatas 5:20. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, no termina esa lista, sino pecados parecidos. Permíteme repetirles, le dice Pablo a los creyentes nacidos de nuevo, lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Está claro? Eso dice Pablo a los creyentes. Sabemos que quizá muchos creyentes que asistían a esa iglesia pecaban en esas tres categorías. Y Pablo dice, por favor, ya, entiendan, capten. En esta tercera categoría describe la conducta que destruye la convivencia, las buenas relaciones. Está incluido el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la envidia, la venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo afirma que quienes practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. ¿Está claro? Más que claro, tan claro como el chapapote. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿a quién escribe Pablo estas categorías de pecados? ¿A quién? A la iglesia, a creyentes. Y cuando Pablo enumera esos pecados de la carne, está describiendo la característica o la actitud o la vida de personas sin Cristo. Personas que no han nacido de nuevo, que no andan conforme al Espíritu. Entonces Pablo no está describiendo a la iglesia de Galacia. Describe las obras de la carne para dar énfasis a una vida sin Cristo, la vida adámica, la vida natural, que no deben vivir los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo.
Porque cualquiera que hace o que vive esta clase de vida no heredará ¿qué? El reino de Dios. Entonces, el hombre natural, pecar para él es natural. Entonces, ante el pecado del hombre necesitamos varias observaciones. Yo necesito que observemos esto. Número 1, el hecho que para el hombre natural sea natural pecar, no implica que no tiene conciencia del bien y del mal. O sea, pastor, entonces como yo estoy sin Cristo, como yo no quiero nada con Dios ni con la iglesia, a mi mamá déjame hacer lo que yo quiero, porque al final el pastor dijo que los que están sin Cristo naturalmente es pecar. Entonces es natural, yo no tengo la culpa. Yo no sé por qué Dios me hizo así, tan guapo, dicen unos. Yo no sé por qué Dios me hizo tan atractivo, atractiva. Yo no sé, es culpa de Dios, yo no lo pedí. Algunos dicen eso. Escucha esto. El hecho de que sea natural pecar para el hombre natural no implica que ese hombre no tenga conciencia, que no sepa el bien y el mal. Lo sabe. Tan consciente está de su pecado que ha hecho dos cosas básicas. Número 1, ha negado, o como dice Nietzsche, hay que matar a Dios. Ha matado a Dios. Y no en el sentido de darle muerte en el sentido físico, sino no queremos escuchar nada de Dios y lo ignoramos a Él porque solo se peca contra Dios. Entonces, si yo mato a Dios, dice Nietzsche, pues ya no tengo problemas. Desde la perspectiva humana, por supuesto, un día estará delante de Dios y dará cuentas. Entonces, el hecho, repito, de que sea natural pecar para el hombre natural no implica que no tiene conciencia del bien y de qué, del mal. Y tan consciente está del bien y del mal que ha matado a Dios. Prefiere matar a Dios, negar su existencia y sus leyes. Pero otra cosa que ha hecho el hombre, tan consciente está de su pecado y de que está mal pecar, que prefiere legalizar su conducta y su perversión moral. Prefiere legalizar su perversión. Pero la verdad es que lo legal no implica que sea moral. Podemos legalizar lo que ustedes ya saben y ustedes consideran lo que vemos. Hasta hay un mes de cierta conducta. Que se legalice, que se diga que es normal, que está legalizado y cuidado con que te metas contra. Pero lo legal no implica que sea ¿qué? Moral. Por más que se legalice la inmoralidad o lo que es antinatural, no implica que sea moral. Y no implica que la sociedad no se esté corrompiendo en su interior. El hecho que se legalice la inmoralidad no implica que no estemos yendo de mal en peor. Entonces, un cristiano siempre va a luchar con esa naturaleza adámica. Y de ahí la importancia, mis hermanos, del nuevo nacimiento y de la unción del Espíritu Santo. La auténtica libertad en Cristo se puede ver cuando el cristiano muestra los frutos del Espíritu. En conclusión, pero no he terminado. La característica del hombre natural es que es creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios. En el Edén él habitaba conectado con Dios, no tenía problemas con la naturaleza física, con su alma. Él tenía comunión con Dios. Fuera del Edén, después de pecado, es que se convirtió en ese hombre natural. Ya no era espiritual, era natural. Y separado de Dios no entiende nada de lo espiritual.
No, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. El hombre natural se comporta de acuerdo a sus instintos naturales. Ya como dijimos, natural para él es pecar. Eso no implica que no esté consciente de su pecado. Pero quiero hacerles una pregunta. Ante esa conducta de ese hombre natural, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para que ese hombre natural que no entiende nada de las cosas del Espíritu conozca a Jesús? Puedan hacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué hacer? Pastor, pero si usted me está diciendo que ese hombre, yo le puedo decir, es como una persona que ya físicamente está muerta, que ya no tiene signos vitales. Le puedo dar, ¿qué le gusta? La mejor comida. Ya no puede comer porque está muerto. Le puedo llevar un ramo de flores y con un aroma celestial, pues no las puede oler porque está muerto. Pastor, ¿cómo entonces a ese muerto podemos darle el evangelio? ¿Cómo ser efectivos en nuestro evangelismo? ¿Cómo ser efectivos en que nuestros hijos que están muertos espirituales, que no quieren nada de Dios, puedan ser tocados por Dios? ¿Qué hacer, pastor? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo o no? Ok. Entonces, si hay un muerto físico y un muerto espiritual, pero ¿cómo revivir a ese muerto espiritual? Básicamente, quiero que comprendas algo. La salvación es un acto espiritual. La salvación, el nuevo nacimiento, el creer en Jesús, el entender la palabra de Dios, no es un acto de razón, no es un acto de sabiduría humana, es un asunto de fe, es un asunto del Espíritu Santo. Yo quiero que mientras escuches la prédica, tú tomes decisiones serias. Que tienes un hijo, tienes una hija rebelde, no quiere nada con Dios, es un hombre natural. No le puedes dar nada y no entiende, porque no entiende nada. Tienes que entender tú que su salvación y el cambio de su vida es un acto espiritual, es un acto de fe y es un asunto del Espíritu Santo. Las verdades eternas no se entienden con los sentidos. La salvación se hace realidad cuando ese espíritu humano es despertado. Cuando es despertado, entonces puede decir: ¿cuánto me perdí? ¿Por qué no me hablaste desde hace años? Etcétera, etcétera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Necesitamos al Espíritu Santo para ser efectivos en despertar a ese espíritu que está muerto. ¿Está claro aquí? Tú necesitas ser de nuevo, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, tú necesitas caminar en el Espíritu y tú necesitas ser guiado por el Espíritu, tú necesitas ser vivificado por el Espíritu y lleno del Espíritu Santo con poder para que tú puedas ser efectivo en tu evangelismo o en tu alcance para con tu propia familia. Porque la salvación es un acto ¿qué? ¿Es un acto qué? Es un acto espiritual, es asunto del Espíritu, es asunto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo resucitar a un muerto espiritual? Miren, en casa esta semana leen Efesios 1. Y Efesios 1 dice Pablo a los efesios: yo oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo y oro que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan. Dice a creyentes, cuanto más a los muertos. Entonces, número 1, tienes que trabajar en el área espiritual. ¿Está claro aquí? Ahora, por favor, no quiero que este mensaje solo sea tomado como parte de una reunión 6 de julio ya. No, yo quiero que te vayas a casa y
tomes en serio. ¿Qué tengo que hacer con mi hijo, mi yerno? Ese yerno que es un rebelde, que ese yerno que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo que no? Ese hombre tiene que nacer de nuevo, porque la Biblia dice que el corazón de Dios quiere que todos sean salvos, que nadie perezca, ¿cierto o no? Él quiere que todos sean salvos, por eso envía a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer yo? Trabajar en el área espiritual. Hay que preparar la tierra con oración. Siempre preparar la tierra con oración. Pero no oraciones ordinarias, sino hacer oraciones extraordinarias. Y escúchame, oraciones proféticas. ¿Está aquí conmigo aquí? Oraciones proféticas. Ahora, escúchame, yo no quiero decir que tú eres profeta. Aguas con esto. No me salgan con esas cosas. No salga usted. El pastor dijo que yo soy profeta porque voy a hacer oraciones proféticas. Yo no dije que eres profeta. Yo dije que tú tienes que hacer oraciones ¿qué? Proféticas. ¿Qué son oraciones proféticas? No son oraciones de Padre, gracias por el desayuno que me das, gracias por la cena. No, gracias por mi hija, por mi yerno. No. Yo no estoy hablando de esas oraciones. Una oración profética tiene que ver con declaraciones donde preparamos la tierra, donde preparamos el corazón de la persona para sembrar la palabra de Dios. ¿Está claro? Ahora, la oración profética es donde sembramos o trabajamos en el espíritu para sembrar y después declarar vida espiritual en ese hombre. Es el principio de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra. Y creado el hombre, su figura humana, ¿qué tenía ese hombre? Estaba ya creada su figura. Yo no sé, en mi entendimiento, pues estaba todo flácido y no estaba de pie. Pero para Dios, pues sí, no estaba de pie, ya bien creadito, bien hecho. Pero ¿qué no tenía ese hombre? No tenía vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sopló vida. Y la Biblia dice, y fue alma viviente. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Tú eres imagen y semejanza de Dios. No estoy diciendo que tú eres Dios, como tampoco dije que tú eres profeta. Lo que tú tienes que hacer es oraciones proféticas. Pero tú eres creación de Dios y tú tienes esa autoridad, y Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas definitivamente ser instrumento para que esos muertos vivan. No importa que ese muerto tenga 4 días o 40 años, ¿cierto? Entonces, es el mismo principio de Génesis. Tenemos un muerto, pero hay que darle vida. Hay que soplarle vida, pero no es tu vida, no eres tú, es la vida de Dios. Amén. Ahora, solo a través de la oración profética vamos a crear vida espiritual en ese muerto espiritual. Habla al espíritu. Siembra palabra de Dios al espíritu a través de declaraciones proféticas. Y pastor, ¿qué es una declaración profética? ¿Cómo hacer oraciones proféticas? Es hablar vida, hablar salvación, hablar salud, hablar luz, hablar entendimiento, hablar arrepentimiento, hablar sanidad, hablar destrucción de toda cadena que lo tiene atado, hablar todo lo que Dios quiere o deseas que Dios haga en la vida de esa persona. Entonces, hablar e ir contra toda obra del diablo, contra toda potestad que ha cegado el entendimiento de eso. Yo quiero que me pongan 2 Corintios 4:4. Mire cómo Pablo dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios, o sea, Cristo Jesús. Ha cegado. Entonces, si está cegado, yo voy a hablar vida a sus ojos espirituales, ¿cierto o no? ¿Está bien claro esto? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ellos no entienden nada.
Pero yo voy a hablar vida, voy a hablar sabiduría espiritual sobre ese muerto espiritual. Yo voy a hablar vida, amén. Eso es importante. Entonces, salvación es un asunto espiritual. Nuestro deber es hablar, es sembrar la palabra, y lo demás Dios va a hacerlo. Miren, yo tengo varios textos, no sé si los voy a mencionar rápido. 1 Corintios 3:7 dice: yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Sembrar la palabra. Lo primero es hacerlo en oración. Tienes que pelear por tus hijos, amén. Diga conmigo: voy a pelear por mis hijos. Digan los hijos: voy a pelear por mi papá, por mi mamá, por mi nuera, esa mujer que me hace tantas cosas buenas. Diga: voy a pelear por mi yerno, aunque no lo tenga, hombre. Voy a pelear por mi yerno, amén. Yo quiero que sea un hombre de Dios. Voy a pelear por mi nuera. Diga conmigo: voy a pelear por mi nuera, que es una mujer de Dios, amén. Entonces peleen eso. Entonces quiero que usted entienda. Pablo dice: yo planté, Apolo regó. Dice Jesús en Juan 6:63: el espíritu es que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son ¿qué? Son espíritu y son ¿qué? Una oración profética es una oración en el espíritu, es una oración de la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Entonces, ¿sí me estoy dando a comprender, hermanos? ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios es más poderosa que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, el corazón, amén. Entonces vamos a hablar la palabra. Vamos a hacer que esos muertos revivan, amén. Vamos a hacer que esos muertos revivan, porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a hacer, gloria a Dios. Aplauda más fuerte, hombre. Vamos a hacerlo. Vamos a crecer como iglesia, porque seremos instrumentos de Dios. Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. Y tú eres el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, y yo tengo esa palabra también para mí, amén. Diga conmigo: yo soy instrumento de Dios para dar vida. Otra vez: yo soy instrumento de Dios para dar vida. Y cuando Dios actúa, nadie puede tenerlo. Vamos a dar vida, amén. Vamos a dar vida a nuestros discípulos. Nuestros grupos pequeños serán avivados, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El Salmo 107 dice: envió su palabra y los sanó. Envió su palabra. Y yo, como instrumento de Dios, voy a enviar la palabra por nombre, en el nombre de Jesús. Use el nombre de su hijo, de su hija, de su vecino o vecina, y envíe la palabra en el nombre de Jesús, amén. Entonces, no maldiga a la gente, bendiga a la gente, profetice vida en la gente. ¿Se comprendió? ¿Qué hay que hacer con esos hombres y mujeres muertos? Yo soy instrumento de vida. Entonces, la gente escucha cuando su espíritu ya está vivo y digo: hábleme más, necesito más. Solo cuando usted me habla. Es más, escucha esto. Hay gente que llega a un punto que dice: me regresé solamente para que me diga Dios te bendiga. Dígame, ¿le ha pasado eso? Solo quiero que me bendiga. Me siento tan bien cuando me dice Dios te bendiga. Para nosotros es una frase tan común que no tiene ni chiste. Ya la decimos por, no sé, hay que hacerlo con entendimiento. Entonces, la salvación es un instrumento espiritual.
o es un asunto espiritual, mejor dicho. Entonces tú necesitas ser intencional en dar vida. Ahora, pastor, le dije que el ejemplo o el principio estaba en Génesis 2, donde el hombre estaba inerte y fue Dios quien dio vida. Y es Dios quien sigue dando vida, no tú, es Dios. Pero yo soy instrumento de Dios para dar vida. ¿Está bien claro? Ahora, el otro detalle, espero que lo captes bien, es Lucas 1. Orar proféticamente para ganar o sembrar vida en una persona. La Biblia dice en Lucas 1, Dios envió un ángel. Ángel significa mensajero. Sencillo, mensajero. Dios envió un mensajero. Diga conmigo, yo soy un mensajero. Diga conmigo, yo soy un mensajero de Dios. Ok, envió ese ángel a una virgen llamada María. Y para los que les gusta estudiar, María viene de Mara, amargo. Quiero que veas quizá el pasado o el presente de María. Aunque la Biblia dice que era una mujer piadosa, pero el ser piadosos no quiere decir que no suframos, que no haya un pasado, que no haya algo que esté doliendo. El ser fieles a Dios no implica que no haya una situación complicada en la vida. Entonces el ángel fue a María. El ángel llega a María con un mensaje, y yo quiero que veas el mensaje en 1:28. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Vamos. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Sigamos. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, dijo María. Al ángel le preguntó: ¿cómo? Si soy virgen. Sigamos. El ángel le contestó: escuche esto. El mensajero le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y llamado ¿qué? Hijo de Dios. A ver, vamos a ver. ¿Cómo dar vida a los muertos espirituales? ¿Cómo? Si no entienden nada. Número 1, hablar proféticamente, sembrar vida a través de la palabra. ¿Está bien? Ok. Ahora, vamos a esto. El ángel vino a María. Como dije, el ángel es mensajero. Pero escuche, ¿cómo se gestó vida en el vientre de María? ¿Cómo? Por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. ¿Está bien claro? No sé si lo comprendieron porque los vi así muy. ¿Cómo crear vida en un muerto espiritual? Por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Va a gestarse una vida nueva en las personas. Amén. ¿No estamos entendiendo esto? Para algunos es así como: ¿qué está diciendo el pastor? Esto como que está medio fuera de lugar. Estoy hablando de principios bíblicos. Aquí tenemos uno.
Solo a través de la palabra profética vamos a crear vida espiritual en el vientre espiritual. Como hijo de Dios, tú eres el mensajero para sembrar vida en el corazón de esas personas que no tienen vida, a través de oraciones proféticas. Entonces, la oración profética, ¿qué es? No que seas profeta, ¿está claro eso? La oración profética es hablar salvación, hablar liberación, hablar entendimiento, hablar luz, hablar destrucción de cadenas, hablar destrucción de la obra del diablo en contra. Es decir, hay vida en él, hay bendición en él. Es hablar vida, amén. Entonces, es importante. ¿Cuál es realmente el asunto? Es que yo debo haber nacido de nuevo, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo, yo debo ser lleno del Espíritu Santo. Como mensajero tengo que ser instrumento lleno del Espíritu Santo para crear vida. O sea, tú no puedes no nacer de nuevo y querer hacerlo. Pues no va a funcionar porque no eres instrumento de Dios. ¿Está claro aquí? Entonces la oración profética tiene que ver con declaraciones, donde preparamos la tierra, donde preparamos el corazón y donde sembramos la palabra profética hablando. ¿Está claro? ¿Está claro aquí? Ahora, yo quiero que esta mañana seas intencional en hacerlo. ¿Cuándo te va a llevar? No lo sé. Porque desde que se gesta un bebé hasta que nace, humanamente son aproximadamente 9 meses. Y tú quieres ya en la primera semana ya tener resultados. Puede ser que hay niños 7 mesinos, si yo lo entiendo. Ahora, en el área espiritual es acelerado todo. No necesitamos 9 meses. Puede ser un día, 2 días, una semana. Pero que hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra, pero tenemos que ser intencionales. Intencionales. Ponte de pie, por favor. Entonces, el principio de Génesis para dar vida a un muerto espiritual está claro. El mismo principio de gestación del Salvador. Se gestó el Salvador en el vientre de María. Y gestaremos salvación en el vientre de los no salvos. Pero tenemos que ser ¿qué? Intencionales. O sea, tomar en serio esto. Tomarlo en serio y empezar a hacer las cosas día tras día, mañana tras mañana, hasta que podamos tener un tiempo de un encuentro físico, llámese familiar, llámese vecino. Y algo que quiero que suceda en ti, esa persona por el cual oramos diga: yo no lo sé, solo me siento bien contigo y yo quiero que vengas a mi casa. Yo quiero que vengas. Yo no sé, pero sé que tienes algo que decirme. Que lleguemos a puntos tan claros en esos sentidos, hermanos, que la gente puede decir: soñé que venías a mi casa y Dios me decía que tienes un mensaje. Dale. Tú dices: no, es que no sé, es que no me han enseñado, es que no sé de qué se trata. No, hermano, por favor, se trata de almas. Si fuera de una venta, piérdela si quieres. Si fuera de un negocio, piérdelo si quieres. Habrá otro negocio. Pero un alma, que el día que entres en la presencia de Dios y Él te diga: envíe mi espíritu el día tal, de tal semana, tal fecha, y te envía a tal casa,
y no quisiste ir. ¿Te imaginas que Felipe no hubiese escuchado al Espíritu Santo? O si escuchó, dijo, pero no quiero. Ese hombre del gobierno de Etiopía se hubiese perdido. Y se comenta que el evangelio de Etiopía llegó a través de él. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo no sé cómo está tu compasión. Y voy a iniciar con tu propia familia. Mi esposa y yo hemos perdido 2 vecinos de casa junta a nosotros. Y mi esposa me dijo un día, ¿ya fuiste con el vecino? Sí, ya fui, pero quedé de regresar. Pero tantas cosas me impidieron volver a ir. Cuando supe, le habían llevado al hospital. Y a los días, mi vecino falleció. Dije, no puede ser. No puede ser. Tenemos una vecina junto a nosotros, sola. Le dije siempre, vecina, cuando usted necesite algo, solo llámeme. No pudo llamarme porque su problema era respiratorio. De pronto, el hijo llegó, estaba con las vecinas, llevamos llegando nosotros. Estaba con las vecinas y dijimos, doña Betty falleció y no pudimos ir a verla. Yo le enviaba mensajes, prédicas, pero no tuvimos ese tiempo. Ese dolor lo cargo en mi corazón. ¿Se perdieron? ¿Fueron salvos? No lo sé. Pero yo he dicho una cosa, no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Y cuando estaba preparando esto, dije que voy a empezar a hablar, ser intencional por nombre. Ya tengo una persona, ya tiene meses, quizás hasta más de un año, que ya lo hice, mi amigo. Ya lo hice, ya tengo convivencia o confianza con él. Ya está, y voy a hacer esto a partir de hoy. Voy a orar por él. Hasta cuando ya lo encuentre, yo pueda decirle, no quiero decir el nombre, tú necesitas a Jesús, y él me diga, sí, Señor, desde que estoy con usted, desde que me veo con usted, algo está aquí ardiendo, pero ¿por qué no me ha hablado antes? Yo espero que él me diga eso. Pero usted, inclina tu rostro y dile, Espíritu Santo, hazme instrumento. Quiero ser instrumento para con mi familia, para mi hijo, los que son padres, para mi hijo, para mi hija. Por favor, esta mañana digan, no los voy a perder. Papás, empiecen a orar. Mamás, empiecen a orar. No los voy a perder. Los voy a ver caminar en Cristo. Los voy a ver nueva criatura. No importa lo muerto que estén. No importa que si ya yeden en su espíritu. No importa, no pueden perderse mis hijos. No puedo perder a mis vecinos. Dígaselo esta mañana. ¿Qué hacer con un muerto espiritual? ¿Qué hacer con alguien que no entiende y no quiere el evangelio? Vamos a hacer oraciones proféticas. Vamos a declarar vida espiritual en esos corazones creados por Dios. Vamos esta mañana, iglesia.
Comprométase con Cristo a ser su instrumento. Dígale: yo no puedo, yo no sé, pero aquí estoy, aquí estoy. Dígaselo esta mañana: aquí está mi vida. Hazme instrumento. Lléname de tu Espíritu Santo. Danos vida como iglesia, como familias, para poder dar vida a los demás. Y yo pido tu ayuda para que nadie de mis hermanos se pierda. Nadie de mi familia, de mis primos se pierda. Nadie de mi sangre se pierda. Los vea o no caminar en una iglesia, nadie va a perderse. Como mi tío no se perdió, también mis primos no se perderán. Como mis padres no están perdidos, mis hermanos no se perderán. Y sus hijos no se perderán. Y los hijos de sus hijos no se perderán. Porque mientras tenga vida, hablaré vida a sus corazones. En el nombre de Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.